Y les recuerdo que pueden igual ver todos los talleres realizados por nuestro centro en nuestro canal de YouTube, así que les voy a dejar el link para que puedan suscribirse. Ya hay más de 100 suscritos. Lo lanzamos hace súper poquito, así que eso igual nos tiene bien felices. Y ahí pueden ver todos los talleres, los anteriores de innovación, de sustentabilidad, todos los talleres que hemos hecho. Así que adelante, Guillermo, adelante, Javiera. Muchas gracias. Pensé que la Javi iba a decir algo. Iba a decir algo, pero estaba silenciada. Hola a todos y a todas. Gracias, Catherine. Ya. Vamos a tratar de hacerlo bien movido, bien dinámico, sobre todo por el calor que hace. A mí me mata el calor. Prefiero siempre el frío, pero mi socia Javi no me acompaña. Yo feliz con el calor. ¿Se ve ampliada ahí? ¿Sí? Sí. Perfecto. Ya. Como bien dijo Catherine, este es el taller número 4 de la definición del punto de vista. Es un proceso secuencial que llevamos. Junto con Javiera, somos los dos socios de la empresa Dinamiza Más, que se especializa en los temas de innovación y en los temas de sustentabilidad. Respecto al programa, vamos a generar una pequeña introducción, una explicación respecto de las metodologías. Solo una precisión respecto de lo que nos mencionó Catherine. Por los tiempos que tenemos disponibles, no nos da para hablar de las 3 metodologías que teníamos propuestas inicialmente, que era el mapa de contexto, el cómo podríamos, y también la agregación de valor por el Canvas. Y arbitrariamente sacamos la parte de Canvas porque es algo que han trabajado, entiendo, en otras ocasiones con el centro, y es algo que frecuentemente se está trabajando, a diferencia de lo que es el trabajo del mapa de contexto y de la metodología del cómo podríamos. ¿Ya? Y el otro cambio que tenemos ahí un poco para que tenga lógica y facilitar el entendimiento, es que la actividad práctica no está al final, sino que la actividad práctica la dividimos en dos. Vamos a trabajar mapa de contexto, actividad práctica, y después la metodología del cómo podríamos, actividad práctica, separado en dos. ¿No? Es un programa de talleres, como bien decía Katherine, que es un proceso secuencial. Por eso si alguno se ha perdido alguno de los talleres, la idea es retomarlo a través de los canales del canal de YouTube que tiene el centro, para que no se le haga de repente ajeno o extraño a alguno de los talleres, sobre todo como vamos eh, profundizando en la metodología del Design Thinking, y a la vez se va complejizando un poco más el trabajo. Pero complejizando no porque sea más difícil, sino porque se va acumulando todo el proceso que se ha generado en entender el problema, la observación del cliente, definición del punto de vista, para llegar a idear, a prototipar, y así sucesivamente. ¿Ya? Otro punto relevante somos majaderos con esto, con Javi, respecto del ABC de los martes de innovación. Es importante la participación activa, es importante que ustedes opinen, pregunten. Ideal, creo que de a poquito hemos ido perdiendo algunos el temor a mostrarnos. Como es una metodología lúdica, realmente es bueno tener las cámaras encendidas y vernos. Reiterando, es un proceso de escalamiento en esta ruta de innovación. Lo otro relevante, los micrófonos apagados. A veces nos pasa que, todos sabemos, estamos la mayoría en las casas y de repente se generan interrupciones, se generan acoples de los micrófonos y se pierde un poco el hilo. Entonces, los micrófonos porfa apagados hasta que el moderador lo indique. Las preguntas, por favor, háganlas directamente. No se guarden las preguntas. Si consideran que se les va a pasar, si no interrumpan. Levanten la manito, ese sistema, o digan, ¿sabes qué? Abran un poquito el micrófono y digan, quiero hacer una consulta, y
nosotros respondemos. O a través del chat también es posible ir haciendo las preguntas. Como yo al presentar no puedo ver el chat, lo va viendo la Javi. Y lo ideal es participar en el ciclo completo, para no perderse y poder de repente, si es que hay dudas, ir generando las consultas. El ciclo de la innovación parte, recuérdenlo, con lo que tiene que ver con el entendimiento del problema. Y de ahí viene todo este proceso de observación al cliente, definir puntos de vista, idear, prototipar y testear y ajustar. Ahora, respecto a lo que estamos viendo en esta etapa, que es la definición del punto de vista, es todo este conocimiento amplio que generamos con este discurso reiterativo de tener la mente abierta, del open mind, es ir acotando el problema e ir dándole características específicas al problema para clientes, usuarios específicos, ¿eh? Y no para todo el mundo. Porque es importante también este proceso de entender cómo es el ciclo de la innovación y que no es que yo me tire de una a la parte de idear o de prototipar. Porque esto, tanto la comprensión del problema como la observación a distancia del cliente, el levantamiento de información para el cliente, es toda información que nos permite ir objetivizando las diferentes necesidades que tiene el usuario, ir identificando de forma más específica. ¿Se acuerdan cuando decíamos hay que identificar el dolor y ojalá cuantificarlo? Justamente ir llegando a eso. ¿Cuál es ese dolor? Y como pueden ver, cada una de estas etapas previas, comprender, observar, van alimentando a este punto de vista. Y viceversa, estos se van a ir alimentando, cada uno de estos puntos, a todo lo que tiene que ver con las etapas que vienen, de idear, prototipar y generar los testeos. Importante decir que si somos capaces de terminar la etapa del punto de vista con una definición estructurada, ordenadita de este es el problema, este es el dolor que tiene el usuario, esto nos va a permitir en la etapa que viene generar un portafolio de posibles soluciones que es mucho más acotado y no tratar de salvar al mundo y que eso puede ser muy amplio. Por eso también es importante que esto es un sistema, este sistema de escalamiento en innovación es un sistema de retroalimentación continua. Cada etapa va alimentando y por eso aquí reiteramos también la importancia de lo que les mencionábamos en las etapas pasadas. Es importante documentar, porque si yo tengo que volver atrás, porque no sé, pues, mi prototipo presentó algún tipo de fallo, detalle o algo que no consideré, tengo que ser capaz de retroceder y ver dónde me faltó complementar información, dónde hice a lo mejor un análisis no totalmente certero para llevar a este prototipo. Por eso es necesario entender que esto es retroalimentación continua. Ahora, ¿cuál es un esquema en lo que se entiende el punto de vista? Tiene que tener tres componentes que son fundamentales el punto de vista. Primero, la descripción del usuario. Pero recordar que lo importante es que es necesario realizar una caracterización de este usuario. Y no solo este dato demográfico. Hombre y mujer que vive en Valdivia, entre 30 y 35 años, que gana entre tal y tal son sus ingresos. ¿Ya? Necesito una caracterización buena, bien acotada. ¿Para qué? Perdón. Y ser capaz de identificar cuáles son las necesidades esenciales que este usuario necesita. Y cuando hablamos de esenciales me refiero a todas aquellas que son prioritarias de ir satisfaciendo. Y segundo, identificar el por qué existe esta necesidad. ¿Qué motiva esta necesidad? Placer es a lo mejor es una necesidad más allá de un tema placentero, sino que lo requiero para mi funcionamiento, para mi trabajo, para mi vida diaria, no sé.
Ahora, yo con esto tengo que ser capaz de ir generando y acotando el problema. Ahora, ¿cuáles son algunas de las características que tiene el punto de vista? Primero, tiene que ser auténtico. Nacen de un análisis personal. No es que es como se me iluminó, no es que alguien me indujo a que este es el punto de vista. Es un análisis con información objetiva que yo he sido capaz de levantar e ir sistematizando. No son obvios, ¿ya? No son simplistas. No es que hoy la gente necesita zapatos. Es obvio. A lo mejor uno podrá empezar en esa especificidad de acuerdo a un, no sé, un determinado lugar donde la gente vive, un tipo de calzado diferente que ayude a los problemas lumbares, de rodillas, cosas por el estilo. Son reveladores, te hacen sentido y en este sentido te invitan a pensar. ¿Les ha pasado esto cuando realmente dicen, oye, ¿estás fijado en tal situación? Y dices, de veras, no lo había pensado. No lo había analizado desde esa perspectiva. Lo otro relevante es que son informativos, dan sentido al comportamiento, pero siempre dentro de un contexto particular. Y por eso es relevante la parte anterior, esto que yo les mencionaba, en un segundo que no vuelve, la descripción del usuario y la necesidad. No es en todo momento y no es para todos los usuarios. Hay que centrarlo en un contexto particular. Segundo, tienen que ser inspiradores, pero aterrizados. Esto ayuda de verdad a facilitar este pensamiento creativo en el sentido de cuando uno tiene motivaciones para esto facilita mucho el trabajo. De ponerse creativo, de tirar ideas a la mesa, de buscar alternativas. Y lo otro, tienen que ser memorables, en el sentido de que sean capaces de generarme recuerdos y yo ser capaz de encadenar esos recuerdos con diferentes necesidades que se puedan presentar. La semana pasada habíamos hablado justamente de esta figura que yo les dije que nos iba a acompañar durante todo el proceso de aquí para adelante en los talleres. Aquí tenemos, por ejemplo, nosotros partíamos en ese trabajo, esto de ir empatizando con el cliente, de ir abriendo la mente, de generar un pensamiento divergente, de abrirme a todas las posibles oportunidades, para después ir siendo concreto, encontrando el problema en detalle. Esto es una de las precisiones que uno tiene que ser capaz de entender. Que cada vez todo este pool de información que tengo, estas observaciones, estos análisis, esta definición de problemas amplios, lo tengo que ir trabajando, analizando para llegar a una convergencia. Y esto va a ser fundamental, como les decía hace un momento, en la medida que soy capaz de identificar correctamente y cuantificar correctamente el dolor, va a ser mucho más fácil nuevamente tirar a la mesa ideas que obviamente me den solución a esta problemática que tengo identificado. ¿Ya? Ahora, vamos a entrar en la primera parte, en lo que tiene que ver con el mapa de contexto. No sé si la imagen es capaz de hablar por sí sola, pero si yo tengo una visión compartimentada de las cosas, de cómo funciona el cliente, o tengo una visión solo de una etapa del día en el cual el cliente está operando, me voy a quedar con eso y puede que tenga un contexto errado. Por ejemplo, si me centro en esta parte, solo en esta parte, y olvido la imagen general del elefante, capaz que pueda pensar que esto es una cuerda, o que este es el tronco de un árbol, o que esta es una serpiente, o que esta es la punta de una lanza, ay, no sé cómo se llama, la palmeta, la hoja de un abanico. Tengo que ser capaz, a través del trabajo que yo voy a generar con el mapa de contexto, de
considerar todas las variables que pueden estar presentes en esta problemática que puede tener el cliente o el usuario. Por eso, este mapa de contexto nos brinda una visión completa, no de un compartimiento, no de un momento específico del tiempo. Lo ideal es tener, por ejemplo, en este mapa de contexto, que es el centro del mapa de contexto, es el usuario y el cliente. Necesito tener una visión de este cliente usuario en su vida diaria, en la extensión de su día, no solo en el desayuno o en el almuerzo. Por ejemplo, a raíz del tema del almuerzo, si nos enfocáramos en los requerimientos, las necesidades que puede tener este usuario y lo centráramos solamente en este rango horario que está entre las 12 y las 2 de la tarde, podríamos pensar que a lo mejor lo que él necesita es almuerzo. Y solo eso, siendo a lo mejor un cúmulo más de requerimientos que puede tener entre transporte, entre alimentación, entre vestimenta, entre los ratos de ocio que puede requerir algún tipo de temas de esparcimiento. El mapa de contexto también nos explica qué es lo que está implícito y que puede que no estemos visualizando. Por decirlo así, que lo demos por hecho, ¿sabes? Que lo damos por hecho, por lo tanto, lo perdemos de vista. Aquí se aplica mucho esto de, no me acuerdo cómo es el dicho, cuando uno está en el bosque y no ve. No me acuerdo. Los árboles no nos dejan ver el bosque. Eso. ¿Ya? Lo otro relevante, nos permite el mapa de contexto, el no divagar, nos permite centrarnos y no tener tantas ideas que no seamos capaces de saber cómo ir abordando estas posibles ideas o soluciones. Y también nos ayuda a conocer cómo percibe este potencial cliente usuario su experiencia respectiva. Nos ayuda también, en la medida que lo trabajamos bien, a ordenar los diferentes hallazgos que tenemos en la observación y ser capaz de comprender mejor al usuario. Ahora vamos a trabajar un mapa de contexto. Vamos a salir de la presentación, si es que me deja. Ahí salimos. Y vamos a compartir el mural. Tengo que hacerlo acá. Denme un segundo, por favor. Les compartí en el chat del Zoom, les compartí el link al mural que vamos a trabajar en conjunto, para que ojalá pudieran conectarse. Recuerden que quienes no pueden abrir la aplicación, no pueden abrir el link del mural, pueden mandarnos sus comentarios de manera interna o a través del micrófono, porque ahora lo que vamos a hacer es un trabajo más colaborativo, lo vamos a hacer más dinámico, ¿ya? Porque la hora también nos invita a estar un poco más activos, así que creemos que los vamos a intentar motivar aquí a participar. Pueden mandarnos sus comentarios directamente en el mural, pueden hacerlo a través del chat y pueden abrir su micrófono y directamente trabajamos en conjunto. Guillermo está compartiendo. Yo ya les mandé el link. Sí, se ve. Yo les mandé el link del mural para que puedan, ojalá, todos conectarse. Lo que vamos a hacer, nos vamos a ir a la primera parte del mural. Y la primera parte del mural nos invita a entender el mapa de contexto del que nos hablaba Guillermo. Como les decía Guillermo al principio, nosotros en el fondo lo que estamos haciendo en estos talleres es como si nosotros estuviéramos haciendo un desafío de innovación de principio a fin. Y lo complejo de llevar el hilo un poco es que tenemos semanas entre medio, ¿cierto? Y además que generalmente lo que hacemos es poner también ejemplos que no son entre comillas reales, que no son en el fondo casos reales, que hemos ido trabajando con un usuario real, etc. Y por lo tanto se nos hace un poco más complejo llegar a esta etapa donde ya efectivamente lo que tenemos que hacer es aunar
sintetizar toda la información que hemos ido levantando en la etapa previa, en la etapa de comprensión y en la etapa de observación. Si ustedes recuerdan, como les comentaba Guillermo, en la etapa de comprensión, principalmente lo que uno hace, ¿cierto?, es tirar como ideas, o lo que creemos, lo que sabemos, lo que conocemos, hacemos preguntas, ¿cierto?, sobre el problema. Y en la etapa de observación del cliente, nosotros nos vamos de lleno a preguntarle efectivamente al cliente, a saber en el fondo su experiencia, y también vamos en el fondo a vivir la experiencia y a observarla directamente. Y toda esa información que nosotros recolectamos en las etapas anteriores, la idea es que quede vertida, que quede en el fondo manifiesta en este mapa de contexto. Esa es la gracia de las herramientas que vamos a ver hoy día, que son herramientas que nos permiten sintetizar todo lo que hemos ido viendo en las dos etapas anteriores para generar algo tan sintético como una pregunta, un desafío, que nos motive a seguir ya a la etapa de ideación. Por eso, en el fondo, esta imagen que está arriba a mano derecha, ¿cierto?, donde lo que nosotros vemos es un puntito que está, como está en el vértice entre las dos figuras, entre la parte del problema y la parte de la ideación, que es la definición del punto de vista, donde yo logro juntar todo lo que he visto, lo que he analizado, la información que he recabado, defino el punto de vista de mi desafío, defino cuál va a ser mi desafío, y lanzo esta pregunta motivadora que me va a llevar hacia la etapa de ideación. Entonces, como primera herramienta, escogimos hay muchas más. Siempre, ojo que nosotros con Guillermo seleccionamos metodologías que creemos que son más pertinentes para lo que estamos conversando, pero la verdad, y ahí Guillermo sale la imagen también del libro, de uno de los libros que hay sobre Design Thinking, que es donde aparecen múltiples metodologías que ustedes pueden buscar en internet, y que además, como siempre les hemos dicho, estas metodologías son absolutamente adaptables, no son estáticas, no son en el fondo planteadas como siga un manual, sino que uno las puede ir modificando, y eso es también lo que les queremos mostrar con esta metodología. Entonces, ¿cuál es el desafío que vamos a plantear acá, y también un poco para llevarlo a la práctica? Imaginémonos que nosotros ya hemos pasado por la etapa de comprensión y de observación en torno a empresarios turísticos de Valdivia. Empresarios y empresarias turísticas de Valdivia. Ese ha sido nuestro foco de análisis. Y hemos generado entrevistas, hemos analizado el fenómeno y tenemos cierta información, que es la información que ustedes van a ver en estos post-it que están a mano derecha. ¿Ya? Que los vamos a... Guillermo, si puedes agrandarlo, yo como estoy mirando mi mural, no sé si los tienes agrandados, pero si no, yo también se los agrando y los motivo para que lo vean. Entonces tenemos acá estos post-it, y la gracia del mapa de contexto es que nosotros tenemos, ¿cierto?, en una imagen, tenemos datos sobre, por ejemplo, el contexto, tenemos datos sobre la demografía y la etnología, que se podría decir sobre el usuario, que vendría a ser, por ejemplo, es una persona de 50 años, hombre con tales características. Podemos hablar también de la cultura, quizás, de dónde viene esa persona. No todas las culturas, ¿cierto?, las sociedades tienen las mismas prácticas, por lo tanto es interesante saberlo también. Tenemos también los desafíos, ¿cierto?, que tiene esta persona, en el fondo las incertidumbres que están acá abajo, tenemos las necesidades y los deseos, tenemos también un contexto donde hay ciertas políticas, sistemas, instituciones, ¿cierto?, y tenemos también datos sobre la economía o la eficiencia de cómo esta persona, ¿cierto?, enfrenta su negocio o la vida, dependiendo de cuál sea nuestro usuario. Y por eso volvemos a lo mismo. En este caso, nuestro usuario es un empresario turístico valdiviano. Si se fijan, nosotros estamos tomando un usuario que es una empresa. Podríamos tomar un usuario cualquiera, la señora Juanita que me compra la mermelada, don Pedro, ¿cierto? O Juan, que es una persona joven, que es universitario y que usa mi aplicación de delivery. O sea, acá cada usuario va a depender de quién sea nuestro usuario,
¿Ya? Eso entenderlo, y que puede ser una empresa, puede ser una institución, puede ser un conjunto de empresas, puede ser un usuario específico, una persona. En el fondo acá el mapa de contexto se adapta a quien sea nuestro usuario, ¿ya? Porque puede ser que yo, por ejemplo, esté diseñando un nuevo producto o un nuevo servicio, que no, mi cliente final no es un usuario persona, sino que es un usuario empresa, por ejemplo, ¿ya? Entonces, en este caso es un empresario turístico valdiviano. Y tenemos nosotros a la derecha estos post-it, ¿cierto? Que lo que nosotros queremos invitarlo es a que tratemos de clasificar cada uno de estos post-it en alguna de las categorías que aquí aparecen, ¿ya? Entonces, las vamos a ir viendo en conjunto. Guillermo los va a ir tomando, estos post-it, y nosotros vamos a ir en conjunto definiendo dónde lo clasificaríamos, en qué lugar de este mapa de contexto podríamos dejar esa información. Un alcance también respecto al mapa. El mapa, me parece que la Javi lo dijo, pero el mapa es flexible. Puede darse que de repente ustedes consideren de que no es solo el tema de medio ambiente, demografía, o el tema de políticas que pueda haber del Estado, o regionales, o desafíos. Ustedes pueden llegar a decir, ¿sabes qué? Falta una variable aquí, X, no sé, que puede tener que ver con, sí, financiamiento, por ejemplo, o cosas por el estilo. El mapa les da la opción en estos espacios de colocar esas variables que ustedes pueden considerar que están fuera y que pueden ser relevantes al momento de la definición y de acotar el problema, ¿ya? Entonces, como dijo el Javi, tenemos, tengo que mover un poquito para alcanzar a ver porque tengo ahí un cosa que no me deja ver del Zoom. Ya, término de la temporada abrupta. Por favor, aquí es donde ustedes tienen que empezar a decir, ¿sabes qué? Esto debería estar en tal lado. Recuerden, estamos hablando de empresarios turísticos. No, ¿saben qué? Vamos a partir de otra forma. Vamos a hablar de las características de este empresario. Entonces, por ahí a lo mejor vamos a ir entrando en el contexto más preciso, ¿ya? Por ejemplo, él es un empresario nacido en Valdivia. ¿Dónde clasificamos eso? Pueden Por favor, mover sus cursores y nosotros vamos a saber que nos están mostrando algún lugar. O pueden comentarnos en el chat, o pueden decirnos por cualquier medio. Hugo nos dice, lo podríamos poner en demografía y etnología, ¿cierto? Está perfecto. O sea, en este ítem, que nosotros en el fondo ahí aparece en inglés, pero lo que nos quiere decir es, pongamos todas las características de este usuario específico y además, ¿cierto?, de su cultura, de la sociedad o de su entorno. Perfecto. Quedó perfectamente clasificado. Ya, ya. Ahora nos tiramos de ahí de nuevo y es un empresario turístico con 20 años de experiencia. ¿Dónde lo debiéramos poner? Hugo nuevamente, nuestro participante estrella. Los demás también pueden mover su cursor. Si lo mueven, nosotros lo vemos. Por favor. Ya. Y ahora vamos a empezar a desordenarlo, porque eso nos sirvió para generar el contexto. ¿Ya? Por ejemplo, la variable o el post que habla de que los ingresos son muy estacionales. ¿Dónde lo ¿Dónde lo clasificarían? podríamos ubicar? ¿Sí? ¿Economía y eficiencia? Ay, alguien me robó el post. Muy bien, están perfecto Sí, manejando la aplicación. sí, perfecto, está súper. Caballito de mar seco, porque no sé si es hombre o mujer caballito de mar, porque nos aparece en incógnito, pero muy Sí. bien. Si tuviéramos que, por ejemplo, ya, dele. Vayan a Adelante, me clasificar. parece lo que Sí, están haciendo. Si quieren, todo suyo. clasifiquen ustedes y nosotros después generamos la retroalimentación. Sí, denle, por favor.
pueden ir tomando los post-it y los van poniendo donde ustedes crean que debieran estar clasificados. Si hay alguna de las palabras en inglés que no se entienda bien, nos pueden comentar. Tenemos el contexto, ¿cierto? El entorno, tenemos las variables como demográficas y de la cultura, los desafíos, incertidumbres, necesidades y deseos, políticas y sistemas, y economía y eficiencia. Recuerden que la lógica de esto es que todos estos POSIT estamos en el supuesto de que tuvo todo un trabajo previo en la definición del problema, como también en el proceso de observación al cliente. O sea, este es lo que debiera ocurrir en la realidad dentro del proceso de trabajo con el mapa de contexto. O sea, no es que uno se le ocurre y empieza a tirar cositas a la mesa inventadas o que se le ocurre en el momento. Tienen que Claro, basarse. esa parte que le dice Guillermo como la etapa inventada previa, esa es la primera parte, donde estamos en la comprensión recién. Acá se supone que ya esta información realmente salió del cliente, lo analizamos, hablamos con expertos, con usuarios también, y nos empezaron a salir todos estos temas. Exacto. Ojo, recuerden que tenemos estas dos categorías no nombradas como libres, donde efectivamente podemos poner post-it que creamos que no entran en ninguna de estas clasificaciones. Si U hay algo... otros POSIT que a lo mejor no están aquí y que ustedes puedan considerar dentro del ejemplo como relevantes. Exacto. Perfecto. Tenemos algunos sin clasificar todavía, quedan los menos. Vamos a esperar que terminemos. Nos quedan algunos, nos avisan si ya... Recuerden que podemos dejar esas dos categorías si es que hay alguno que efectivamente no sabemos dónde ponerlo. Si la letra se ve muy pequeña, pueden acercar. Tiene un zoom. Vamos tomando a lo mejor algunos nosotros también para ir acotándolo en la discusión. Ya, vamos por este que no. Ya, lo que tiene él, bueno, es un servicio de hostal. Este era parte de una, bueno, no lo voy a decir parte de qué, la idea es que ustedes lo vean. Pero lo que está explicitando este POSIT es que la actividad turística, el negocio turístico que tenía este empresario era un servicio de hostal. ¿Dónde lo clasificamos? ¿Dónde lo colocamos? Si ustedes se fijan, podríamos ponerlo, clasificarlo como forzadamente en algunos, pero con Guillermo nos dábamos cuenta que al nosotros estar analizando en el fondo un negocio, porque nuestro cliente tiene un negocio efectivamente, no es un usuario persona, consumidor final, no tenemos mucho dónde poner o establecer las características de su negocio. Entonces, ahí perfectamente nosotros podríamos crear una nueva categoría que fuera características de su negocio, por ejemplo. Y poner ahí, por ejemplo, ese post-it que es de servicio de hostal.
Y aquí, como les decíamos al principio, no hay correcto o incorrecto. Esta información es la que nos sirve a nosotros mismos para entender este contexto. Entonces, perfectamente podríamos ponerlo en otro lugar. No hay correcto ni incorrecto, sino que son Exacto. definiciones que se toman como equipo nomás. ¿De dónde lo vamos a poner? ¿Dónde lo colocamos? Si quieren, abran los micrófonos y generemos la discusión de dónde lo colocamos. La idea es que no lo hagamos nosotros con la Javi. La idea es que generemos esta conversación y esta discusión. Recuerden, siempre este tipo de trabajos no son de una persona, siempre son de equipos. Nosotros siempre lo hemos mencionado y hemos sido majaderos en esta necesidad que hay de, si yo estoy solo, a lo mejor involucro a mi familia, involucro a amigos en este proceso. ¿Ya? ¿Lo clasificamos aparte, les parece? En alguna de estas características, de estos que están aquí con puntitos. A mí me parece. ¿Ya? Lo vamos a dejar ahí. Ahora, ¿dónde clasificamos este verdecito que está aquí arriba? Que dice que el foco de las agencias de viaje está más centrada en Pucón y Puerto Varas, más que en Valdivia. ¿Dónde lo podríamos clasificar? El que estoy moviendo aquí. ¿Ya? ¿Dónde podríamos clasificar que nosotros dentro del proceso de levantamiento, recuerden que estamos en la teoría, identificamos que hay una dificultad en la calidad de la infraestructura vial que da la facilidad para llegar a la gente a Valdivia? ¿Ya? Medio ambiente, o sea, el entorno, sí. Contexto, claro. Perfecto. Hay muchos gremios, pero están dispersos estos gremios. No hay un afiatamiento entre los diferentes gremios. ¿Dónde lo podríamos clasificar? ¿Qué es este moradito? ¿Políticas y sistemas? ¿Eso nos decía el hipopótamo? Sí, también. Ya, Nuestro caballito de mar también opina lo mismo. Ya, caballito de mar. ¿Dónde colocamos esto que tiene 20, su oferta es de 20 camas disponibles del hostal de Don Pepito, por lo que vale? ¿Dónde lo clasificamos? Hubieron algunos que salieron súper fáciles, ¿se dieron cuenta? Así es. Y otros que, a lo mejor en la mirada que tenemos que hacer ahora, puede que nosotros digamos, ¿sabes qué? Generemos un reacomodo de esto. Perfecto. Y el dato, un dato que puede o no ser relevante, él paga la universidad de 3 hijos. Sí, es todo un desafío pagar la universidad de 3 hijos hoy en día. Exacto, Sí. efectivamente. Me gustó ese análisis porque efectivamente es un desafío, o sea, ahí hay un desafío importante. Perfecto. Si ustedes se fijan, como decía Guillermo, y ustedes mismos lo fueron viendo, un post-it puede ir en varias partes y no hay correcto ni incorrecto, sino que son definiciones que el equipo va tomando. La gracia de esto es que nos permite ver, imagínense que esta información fue toda la información que levantamos en las etapas anteriores. Nos permite tener en una imagen todo el contexto del usuario, todas sus necesidades, sus deseos, sus incertidumbres, los desafíos que tiene para adelante, sus propias características,
que acá podríamos tener muchísima más información. No quisimos llenar todo con la real cantidad de información que uno debiera tener, porque íbamos a estar mucho tiempo clasificando. Pero efectivamente podemos ver y generar un mapa del contexto del usuario que es mucho más sencillo de ver y de entender, y que nos ponga en buen pie para la próxima parte, que es la etapa de la ideación, donde en una imagen podemos tener súper claro quién es nuestro usuario y cuál es su contexto. ¿Y por qué? Y volver a resaltar la importancia del contexto, porque en general cuando uno toma desafíos como el Canvas o, por ejemplo, como las partes como clásicas de la innovación, que es el análisis de cliente, uno tiende a perder de vista la importancia del contexto. Y acá los ponemos en una posición tan sencilla y de entender, y que todos estamos viviendo. Si nos pusiéramos a analizar a este usuario de manera particular, con sus características particulares, por ejemplo, perderíamos de vista que estamos en una situación de pandemia. Y la situación de pandemia tiene unas características de contexto que son absolutamente preponderantes y radicales, ¿cierto?, para la mayoría de los usuarios de cualquier producto o servicio, y que cambian, entre comillas, las reglas del juego. Javi se refiere a que, por ejemplo, es diferente analizarlo como empresa a como don, no sé, Pepito, persona natural que, como un mortal que va por la calle. Claro, ¿no? Y el contexto en el fondo el contexto económico, el contexto político, el contexto social, el contexto sanitario, siempre debieran estar presentes en este análisis, y eso es un poco lo que nos invita a tener de claro este contexto. Hay un ambiente económico que es relevante, y aquí por lo mismo uno podría seguir completando información con cosas, ¿cierto?, que podamos ir procesando al analizar esto. Nos faltó mucha información del contexto. Por Sí, otra ejemplo, cosa que me gustaría mencionar, y esto cuando uno hace ya esta mirada en amplio a través del mapa de contexto, les va a permitir evaluar algunas cosas y decir, oye, ¿sabéis qué? No visualizamos tal cosa, nos falta. Y esto permite de repente que uno dé un paso atrás y haga, perdón, y haga una revisión del análisis del problema y de la observación del cliente, al darse cuenta que aquí en este vaciado de información, por ejemplo, yo podría preguntarles, eh, disculpen, voy a tener que agrandarlo porque no alcanzo a ver bien, calidad de la infraestructura vial, es todo lo relevante que puede estar o que está afectando positivo o negativamente el entorno en el cual está inserto este negocio, o hay otras variables en el entorno directo de la empresa que pueden estarlo afectando. Cosa que yo diga, ¿sabes qué? Mira, dentro de todos los análisis que estamos haciendo y cómo ir depurando el problema, eh, tenemos que considerar solo en entorno la calidad de la infraestructura vial, las carreteras, por ejemplo. O puede ser que dentro de esta mirada de análisis yo haga una reclasificación de algunos de los POSIT que tengo ahora ya distribuidos actualmente en esta forma. no sé si yo creo que en el ámbito contexto podríamos aportar muchísima más información de la que ahí aparece. No sé si les parece que nos demos 2 minutos para que pongamos la información que nos faltaría ahí del contexto de este empresario turístico de la región de Los Ríos. ¿Qué más información sobre el contexto? O incluso pongan ustedes post-it donde creen que falta información. Exacto. Démonos 2, 3 minutos para libremente completar. Como ustedes saben, nosotros podemos poner, y lo vamos a hacer, el modo privado, para que ustedes puedan efectivamente trabajar y que no veamos en el fondo lo de los demás. Guillermo, tienes que poner tú el modo Sí, lo estoy privado. haciendo. Lo estoy haciendo. Listo. Perfecto, entonces completemos este mapa de contexto con información que se nos puede haber quedado en carpeta.
Recuerden que quienes no no están conectados al mural, me pueden mandar de manera interna sus comentarios y yo los agrego. Si ustedes hacen doble clic sobre la pizarra, digamos, se aparece un post-it inmediatamente, lo escriben y lo pueden mover. ¿Qué más información, por ejemplo, nos falta del contexto? ¿En qué estamos hoy en términos económicos, políticos, sociales, sanitarios, como ciudad incluso, como región? ¿Qué datos se nos están yendo? ¿Vamos a dar unos minutos? Javiera o Guillermo, ¿habrá alguna posibilidad de que se pueda agrandar un poquito la pantalla? Que yo lo veo muy, muy chiquitito. A ver. ¿Ahí? Sí, por ahí. ¿Un poquito más se podrá? Ahí sí. ¿Sí? Sí, muchas gracias. Ya, perfecto. Acá Hugo nos dice, puede ser la efectividad de la vacuna el incentivo al fomento productivo por parte de las políticas públicas. Perfecto. ¿Lo pones en un post-it, Javi? Uh-huh. La efectividad de la vacuna, ¿dónde lo pondríamos? ¿Incertidumbres? ¿Podría ser? Voy a achicar un poquito para mostrarles dónde está la incertidumbre. Está aquí a los pies del monito. Ya, yo lo voy a agregar. Hugo nos comenta, efectividad de la vacuna, incentivo al fomento productivo por parte de las políticas públicas, perfecto. Todo lo que está, en el fondo, las oportunidades que hay ahora para fomentar. ¿Dónde lo podríamos poner? Pero saco el modo privado porque no lo estamos viendo. Pero yo les comento y ustedes me pueden decir dónde ponerlo. No sé si alguien más está trabajando. Sí, hay alguien más que está trabajando. Así que todavía no lo develemos. Perfecto. Tenemos incentivo al fomento productivo por parte de las políticas públicas. Claramente lo deberíamos poner, ¿cierto?, en la parte de políticas y sistemas, ¿cierto? Y Y además Hugo nos pone acceso a la banca para los que no están en buena situación. ¿Esa es una afirmación, Hugo, o un deseo que podría tener nuestro usuario? claro, porque podría plantearse efectivamente como un desafío para él. Vamos a esperar. Hugo dice, se me olvidó mi inglés. Un deseo, la flexibilidad para reemprender. Perfecto. Lo ponemos entonces en la parte de deseos. ¿Saco? ¿Cómo estamos? ¿Ya estamos listos? Yo creo que sí. Voy a sacar el modo privado. Adelante. Ya, ahí está. Tenemos estadísticas de demanda.
Ya, perfecto. Estadísticas de demanda, como datos sobre la demanda que existe en el negocio turístico. ¿Dónde podríamos clasificar estadísticas de la demanda? Voy a achicar un poquitito para que se vean las variables. Ahí sí. ¿Dónde podríamos catalogar estadísticas de la demanda? Podría ir en varias partes, ¿cierto? Podríamos ponerlo en economía y eficiencia, podríamos ponerlo en el contexto, podríamos ponerlo también en datos sobre el entorno, sobre las redes, sobre el sistema turístico. Claro, ahora asumiendo, por ejemplo, que pudiese que eso es una variable que no existe, o sea, que nadie hoy día maneja estadísticas de la demanda, si uno se pone en esa situación, en ese escenario, podría llegar incluso a ser necesidad y un deseo, tener esos datos para poder tomar mejores decisiones. Entonces, por eso es tan relevante, y este es un muy buen ejemplo de cuando uno empieza a generar esta información, desde dónde proviene y cómo se genera esta información. ¿Es un hecho? ¿Es un deseo? ¿O es algo a donde quiero llegar como un desafío? Desafío de llegar a tener estas estadísticas de demanda de forma más objetiva para ayudarme, por ejemplo, en la toma de decisiones. Perdón, ¿Cómo Javi, va te la, interrumpí. cómo va la curva de cambios de fase de la región? Perfecto, tenerlo como dato, pero hoy en día es una incertidumbre, ¿cierto? Sí. Es una incertidumbre, vamos, pero 3 semanas, 3 semanas. Y tenemos acá un último comentario que no quedó clasificado, que dice apertura de fronteras a turismo exterior. Ya, eso podríamos plantearlo, ¿cierto?, como una necesidad y un Perdón, deseo. pero pregunta también, cuando se refieren a eso, ¿se refiere a turismo exterior a la región o exterior así fuera del país? Yo tendería a pensar que es del exterior exterior. Ya, o sea, fuera del país, estamos hablando de extranjeros, Ujú. no solo Claro, foráneos a la región. pero ahí nuevamente nos encontramos frente al mismo punto. O sea, si estamos en fase 1, da lo mismo si están abiertas las fronteras. Nadie puede Exacto. llegar. Entonces, Ya. esto, como les decíamos, nos permite en un momento determinado ver si nos falta información para poder empezar a acotar el problema. De aquí es de donde necesitamos que con la Javi, ustedes difícil, es más comentario que acción concreta, pero necesitamos que ustedes se graben, que vean esto, cómo quedó clasificado. Oye, ¿sabéis qué? Mira, ¿sabéis que hay un tema aquí? Tales son las variables en economía y eficiencia, en el entorno son tales, demografía y etnografía son tales, desafíos, incertidumbres, necesidades y deseos, política y sistema, y características del negocio. Para la actividad que viene post. Tienen que tomarse una foto de esto, de cómo hicimos esta clasificación. Ujú. Va a estar acá de todas maneras. Sí, sí, igual la vamos a ocupar, pero necesitamos que hagan le den esa mirada. ¿Sí? Nos vamos a la siguiente. Démosle quizá, no sé si, porque no leímos todos. Bueno, como Dale. contexto general, tenemos cierto que esta persona nos comenta que en este entorno específico los ingresos son súper estacionales, o sea, muy marcados por el periodo de verano y luego se pegan una baja importante. Aumento de los ingresos, yo me imaginaría que quizás este nos quedó clasificado y que quizás debiera ser un deseo, ¿no? No sé qué opinan. Estaba pensado como eso, como el requerimiento de generar un aumento de ingresos, dado variables, por ejemplo, como tiene que pagar la universidad de 3 hijos. Claro. Tenemos entonces en política y sistema el incentivo, ¿cierto?, a fomento productivo,
certificado en calidad turística, control de la informalidad, existe política de turismo, hay gremios dispersos, las características del negocio son un servicio de hostal, 20 camas disponibles, necesidades y deseos, apertura de las fronteras, el hostal propio. Podríamos, claro, si nosotros en el fondo, esta información, de nuevo volvemos a lo mismo que decía Guillermo, ojalá siempre ponerla de lo más concreto posible, porque esto lo podríamos interpretar como que quiere tener un hostal propio, o como que es una característica de su negocio, Exactamente. es un hostal propio. Exacto. Y en este caso, me imagino que iba más hacia acá. Exacto. Tenemos amplia oferta gastronómica y de alojamiento. Quizás esto, ¿cierto?, podría ser también una característica del contexto. El entorno. Del entorno, perdón, claro. Tenemos aumento de los ingresos, ¿cierto? Acceso a la banca para los que no están en buena situación. Efectividad de la vacuna como una incertidumbre, la curva, ¿cierto? Las fases, la duración de la pandemia. Los desafíos tenemos pagar la universidad de 3 hijos, que me encantó que quedara como desafío. Término de temporada abrupta, precios un 15% más caros que el mercado, ofrece él, ¿cierto? Acá también lo podríamos plantear que quizás es uno de sus desafíos o podría ser perfectamente una característica de su negocio. Exacto. Ahí nuevamente tenemos que generar el foco específico. Único sistema de transporte fluvial del país, esa es una realidad que podríamos perfectamente, no es un desafío, es una realidad de nuestra región y de nuestro río, por lo tanto se va al contexto. Único río navegable, también es una realidad, es el único río en el fondo navegable absolutamente que tenemos en el país, por lo tanto nos volvemos a poner en el contexto. Los mismos y mejores atributos que otras regiones, también podría ser una característica del contexto. Entorno. Del entorno. Yo le digo contexto y Guillermo le dice entorno. Pero nos referimos a lo mismo, ¿cierto? Sí, sí. Ya, perfecto. Ahora sí que ya hicimos como un mapeo general y ya lo conversamos, porque me imaginé que quizás no todos alcanzaron a leer todos los papelitos. Nos volvemos al PPT para interiorizarnos un poco más de lo que viene. Siempre me pierdo aquí, pero vamos a volver a compartir. ¿Sí? Ya. Bueno, este trabajo del mapa de contexto lo hicimos bastante rapidito, pero en la práctica a veces no es tan rápido porque es necesario, justamente cuando uno ya tiene esta clasificación realizada, generar este proceso de discusión y de análisis si las clasificaciones que hicimos están bien o pueden sufrir algún acomodo. O incluso, me parece que la Javi también lo dijo, es necesario duplicar alguna de estas características porque puede estar en más de una, más, a lo mejor no solo en el entorno, sino también en la realidad del negocio o desafíos o algo por el estilo. Y lo mismo en el fondo que también creo que lo nombramos, es que si yo me doy cuenta que me falta información, quizás puedo volver atrás. Y eso también es una de las características de los desafíos de innovación, que yo puedo siempre volver atrás. Y a veces es necesario volver atrás. No es algo malo ni negativo, sino que si yo efectivamente llegué al mapa de contexto, pero me doy cuenta que no tengo información sobre las características demográficas del usuario, es necesario que vuelva atrás y que vuelva a la fase de comprensión y de observación de mi cliente. Y esto también, este mapa de contexto nos da esa gracia de que nos permite tener muy claro dónde nos falta información, dónde aún debemos completar. Así es. Ahora, dicho eso, teniendo ese contexto, de ahí tenemos que pasar a la definición del problema. Antes, la primera etapa, no confundirlo con la primera etapa donde estábamos hablando de la comprensión del problema, donde estábamos identificando las posibilidades, las dificultades, los dolores. Y aquí vamos a empezar ya así como eso, a ponerle nombre y dejarlo bien, bien acotadito. Aquí se combinan 3 elementos en la definición del problema que es necesario que estén claramente identificados y que ayuda mucho el mapa de contexto a esto.
estos tres elementos: usuario, sus necesidades, su dolor, y la información que tengo respecto de él y del entorno en general. Cuando yo finalizo el análisis del problema, que aquí nosotros tratamos de graficarlo, que tengo la comprensión del problema, tengo lo que ha observado el cliente, lo meto en este embudo para ir siendo cada vez más, ir objetivizando el problema, como decíamos hace un rato. La idea es que al finalizar este análisis del problema, el resultado que yo tengo tiene que estar bien resumido, no puede ser un tremendo documento, tiene que estar agrupado, clasificado y evaluado. A esto evaluado me refiero no ponerle nota, me refiero a decir, ¿sabes qué? Esto es prioritario, esta información, estos antecedentes son prioritarios respecto a estos otros. Tengo que tenerlos en una más destacado. ¿Ya? Entonces, y esto me permite a mí transformar la descripción de las necesidades y visiones que tiene el usuario y en profundidad. Voy a ir mejorando la especificidad del problema que él tiene. Y esto, en la medida que lo tengo muy claro, me va a servir como un insumo importante al momento de empezar la búsqueda de las diferentes soluciones. El punto de vista, que es lo que estamos haciendo ahora, implica ser capaz de reformular el reto como una declaración muy estructurada, muy ordenadita, teniendo en cuenta el quién, teniendo en cuenta la necesidad y teniendo en cuenta el por qué es una necesidad. ¿Ya? Y por eso el punto de vista me permite generar este replanteamiento inicial que hice yo cuando estaba identificando el problema, replantearlo desde las necesidades que efectivamente son un dolor para el usuario, no de las necesidades que yo creí en su momento que eran, que pueden ser las mismas, pero si llego a ratificarlas, fantástico, pero puede que en ese proceso de observación, cuando me acerco al cliente, me doy cuenta que las necesidades podrían ser diferentes. Entonces, tengo la información levantada, tengo todos los antecedentes que he generado respecto de la observación del cliente y también del levantamiento de información primaria, donde le he ido a preguntar. No sé si los que pudieron ver el video de ID o del ejemplo del carro supermercado, una de las cosas que hacían no era quedarse con la información de uno, sino que eran varios que preguntaban a diferentes personas. Entonces, esa información es relevante no solo desde un cliente y no solo desde un entrevistador o desde un observador. Esta síntesis, a través, por ejemplo, del mapa de contexto, me va a permitir una definición del punto de vista. Es este replanteamiento del problema de forma muy estructurada. Y aquí es donde viene esta metodología del cómo podríamos. Si yo tengo clarito el problema, tengo que llevarlo al cómo podríamos darle una solución. Y esto va a ser fundamental para la etapa de idear, porque aquí van a empezar a aparecer, esta es una gráfica para el ejemplo, la idea 1, la idea 2, la idea 3, la idea 4, varias. ¿Ya? Ahora, ¿cómo nos ayuda esta etapa? Primero, nos ayuda a definir la extensión y el alcance para el proceso que viene, que es el de idear. La caracterización, la necesidad y el por qué. El cómo podríamos es una pregunta, como dice ahí, elemental para poder realizar la metodología del design thinking. El podríamos, como dice más abajito, da un espacio primero de seguridad. Estás asumiendo que sí se puede en el podríamos. Lo único que estás definiendo es cómo. ¿Cuáles son las soluciones que podríamos llegar a tener? Entonces, para dejar de lado esta traba mental que muchos tenemos que decir, no se va a poder, no se va a poder. El cómo podríamos ya te estás dejando de lado eso. Si eres capaz de plantear el cómo podríamos, se puede. ¿Ya? ¿Qué otras cosas son relevantes?
¿Qué otras preguntas puedo usar que me ayuden a complementar el cómo podríamos? ¿Qué pasaría si el usuario no recordase esto? Esta experiencia, este producto, este servicio que estamos desarrollando? Si fuese fácil para él de olvidar. Eso me ayuda a decir, bueno, ¿qué hago para que esto no ocurra? Lo mismo, ¿qué pasaría si el dolor del usuario cambia? Recuerden que el dolor no tiene que ver necesariamente con una necesidad de, valga la redundancia, primera necesidad, sino también puede ser un tema de ocio, un tema de divertimiento, de placer. Pero ¿qué pasa si mi placer cambia? ¿Sabéis que ya no me gusta tomar cerveza artesanal? Ahora quisiera tomar whisky artesanal. ¿Cómo va cambiando? Ya no es el tema mío el deporte. Ahora mi tema es la lectura. ¿Qué pasaría si el dolor cambia? Y ¿Tengo esto, plan de acción? ¿Perdón? perdón, esto solo para meter la cuchara aquí, que este análisis de qué pasa si el dolor del usuario cambia, yo creo que todos los que tienen un negocio andando hoy día se dieron cuenta que el dolor del usuario cambió, en la mayoría. Por ejemplo, yo tengo una empresa de transporte escolar. ¿Cambió la necesidad de los papás de mandar a sus hijos al colegio en transporte escolar? Cambió, absolutamente, ¿cierto? Yo tenía, ¿cierto? Era profesora, soy estudiante universitaria y hacía clases a domicilio a los alumnos que necesitaban nivelar algún tipo de asignatura. ¿Cambió el dolor de esos papás, de esa necesidad de esos papás que necesitaban que yo fuera a sus casas a ver a sus hijos? Cambió, ¿cierto? O sea, la necesidad está, pero lo que cambió es la forma quizás como yo debiera satisfacer esa necesidad. Entonces, estas preguntas son súper relevantes y contingentes. No hay que pensarlas como hipotéticas o muy locas, sino que son muy, muy reales. Y yo creo que el contexto cambiante que hemos vivido, ¿cierto? Todas las incertidumbres que hemos estado viviendo este último año, hacen que estas preguntas sean más pertinentes que nunca si yo estoy pensando en instalarme con un negocio, en armar un emprendimiento, o estoy tratando de reformular lo que yo hago. Y estas preguntas son absolutamente contingentes, pertinentes y relevantes. Imagínense la situación de los papás hoy día que tienen más de un hijo en edad escolar y con lo que significan las clases online, cuando en general había el computador en la casa y hoy día el dolor se transformó. Lo que pasó de repente a ser un instrumento o una herramienta para algunas cosas bien específicas, hoy día pasó a ser fundamental. Es el canal para que mis hijos accedan a conocimiento. Tenía otro ejemplo en la mente, pero se me fue. Ya. Ahora, otra pregunta que puede servir. ¿Cómo será la situación en 20 años? Es un ejemplo el número, esto puede ser 5 años, 2 años. ¿Cómo será la situación en 20 años? O cómo se veía la situación 20 o 5 años atrás, cómo evolucionó, cómo cambió, con qué velocidad cambió. ¿Seguirá cambiando así? Es cosa de que se imaginen cómo fueron cambiando la situación respecto al uso de los teléfonos celulares en los últimos años, respecto a la tecnología de los mismos teléfonos, a cómo fueron evolucionando. ¿Cómo vamos a diseñar una solución si nadie quiere ocupar otra cosa? Un sistema de transporte, un sistema de comunicación, un sistema de alojamiento, un sistema de reparto, del delivery me refiero, ese tipo de cosas. Porque a lo mejor esta pregunta esta pregunta me va a ayudar también a identificar eso. Esta pregunta de verdad es la que a mí me encanta. Si fuésemos magos, ¿cómo lo resolveríamos? Te abre un sinfín y un sinnúmero de posibilidades, el si fuésemos magos. Y ahora la duda es, ¿cómo ocupamos esta pregunta del cómo podríamos? Creo que este esquema nos ayuda bastante. Lo primero
Lo primero es ser capaz de reflexionar con la información que me han generado las fases previas y de las percepciones que esta información nos genera. Segundo, hay que determinar qué es lo que se va a abordar y si es relevante contar con algún tipo de información adicional, vital. Y para eso, por ejemplo, es muy buena herramienta el mapa de contexto. Tercero, para motivar la creatividad de la gente que está trabajando conmigo, llámese equipo, llámese familia directa, llámese amigos, deberíamos ser capaces de plantearnos varios cómo podríamos, cosa de que esa creatividad no se restrinja a la visión de repente dentro del equipo del que habla más o del que siempre quiere estar opinando, sino que también a levantar el aporte de aquellos que son más calladitos. Y que esto me permita tener una mayor probabilidad de abordar las diferentes necesidades o posibles oportunidades. Cuarto, yo creo que también es relevante que uno sea capaz de verbalizar esto, me refiero en voz alta, y de ser capaz de motivar a través de la pregunta del cómo podríamos, y ver si esto me sirve para inspirar a la búsqueda de soluciones. Ojo, recuerden aquí que en las fases anteriores, en los 2 talleres anteriores, hablábamos de esta situación común que tendemos todos a poner la solución delante del problema, sin antes haber sido capaz de analizar si este problema o esta solución daba cabal solución al problema. Entonces, porque en la medida que tengo el problema bien identificado, puedo plantear una mejor solución. Entonces, puede que sea muy específico lo que estoy planteando y esto esté anteponiendo una solución antes de explorar bien el problema y todas las variables que este puede acarrear. Y eso puede traducirse en que mi solución sea de muy corto aliento, ¿ya? O al revés, puede que tenga planteamientos demasiado amplios que no me permitan acotar y trabajar de forma objetiva. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo súper burdo, que ¿cómo podríamos mejorar el mundo? Está complicado, está difícil. ¿Cómo abordo eso? Es demasiado amplio. Y esto me va a hacer, obviamente, perder el foco. Ahora, aquí tenemos varios ejemplos. Por ejemplo, donde hay un ejemplo de pregunta que es muy amplia, que es cómo podríamos solucionar el modelo de cómo podríamos revolucionar el modelo de negocio de los bancos. Es bastante amplia. Si me voy al otro extremo, ¿cómo podríamos diseñar, que me refiero a que es muy específica, cómo podríamos diseñar una billetera de cuero para el adulto mayor? Está siendo súper específico, no te da opción del cómo podríamos, lo estás acotando a una sola cosa, a la billetera de cuero. En cambio, si nosotros en el intermedio de esto pudiésemos plantearnos la pregunta de cómo podríamos diseñar un instrumento de inversión para jóvenes, ahí yo lo tengo acotado a algo bastante específico, tengo identificado mi cliente o mi usuario, tengo identificado la necesidad y tengo que tener identificado el porqué. Ahora, puede, y esto no es extraño que ocurra cuando uno hace esta pega, que uno empiece por la pregunta muy amplia, pero no significa que esta pregunta que sea muy amplia yo la descarte y la deseche, sino que lo que tengo que ser capaz de lograr es de empezar a acotarla, de llevarla, déjenme poner el puntero, de llevarla a esta fase ideal, a esta parte ideal. Y una de las formas de hacerlo es con la pregunta del cómo. El design thinking, recuerden, se basa
y hablábamos siempre de esto, que es como llevar una regresión de cuando uno era niño, y cuando uno para todo era ¿por qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? Las distintas preguntas. Y por eso nos encontramos nuevamente con este ejemplo. Si mi pregunta es demasiado amplia, tengo que ser capaz de empezar a responder del cómo lo hago. Y eso me va a empezar a generar, a acotar. Al revés, si me encuentro en una situación en que la pregunta que tengo es demasiado específica, la pregunta que me va a llevar a la parte anterior a generar una amplitud y eliminar esta parte de especificidad va a ser el por qué. ¿Cómo podríamos diseñar una billetera para el adulto mayor? ¿Por qué necesitamos una billetera de cuero para adulto mayor? Eso te va a permitir, te va a ayudar. Una vez que ya hemos llegado a la definición de la pregunta del cómo podríamos, es que estamos en condiciones para pasar a la fase de idear. Eso no quiere decir que en algún momento vuelvan atrás dentro de la fase de idear. ¿Ya? Ahora vamos a ir a, y no cambia, vamos a ir a trabajar en el cómo podríamos. Y vamos a salir de aquí y nos vamos a ir al mural nuevamente. Espérense. Ahí salió. Guillermo, Ender tiene una pregunta que dice, ¿identificas diferencias entre por qué y para qué? Que lo estoy leyendo como pregunta. Ender, confírmanos si es pregunta o es una afirmación. Si no, igual lo comentamos en el fondo, es pregunta, porque en el por qué, en el fondo, lo que yo trato de encontrar es como el análisis del problema, y el para qué es para qué fin lo voy a resolver. No sé si, Guillermo, y tú puedes como darle un poco más de contexto, la diferencia entre el por qué y el para qué. Sí, el por qué te lleva a la raíz de la problemática. De hecho, no sé si pudiste estar no me acuerdo, estuviste en el taller del 5Y más H, donde una de las cosas que recurrentemente se ocupa como herramienta y que lo ocupan mucho los periodistas de investigación es el por qué. Oye, ¿por qué sucedió esto? Explicación. Ah, ¿pero por qué? Claro, sí. Es que el para qué te lleva al tema, como te decía la Javi, a la usabilidad, no a la raíz. Claro, ahí Ender nos pone, el por qué podría incluir emotividad. Claro, por qué es una necesidad, por qué es un problema, por qué es necesario, por qué le afecta. Y el para qué nos dice lo ve más objetivo, más causa-efecto. Claro, el para qué es con qué fin en el fondo. Ahí sí puedes, Guillermo, sácale, ahí ponle la cruz a seguirme, que hay que bloquear un poco la imagen. Yeah. Ahí, perfecto. Entonces, acá, vámonos primero, Guillermo, a la parte derecha de la pantalla. ¿A los verbos? A los verbos, sí. Aquí, como sabemos, la mayoría de ustedes, ¿cierto? En algún minuto ha tenido que formular un objetivo, ¿cierto? La mayoría, o una pregunta de investigación, o ha tenido que definir hacia dónde va y ha tenido que plantear, ¿cierto? Un objetivo que quiere cumplir. Acá sube un pichintún para que se alcance a ver el título de la... Ahí, perfecto. El cómo podríamos siempre debe ir acompañado, y como les decía Guillermo, este cómo podríamos es la pregunta que nos va a abrir el desafío de innovación en la etapa idear. Sin este planteamiento del cómo podríamos, es muy difícil que logremos una etapa como concluyente y positiva en la fase de ideación. Por lo tanto, esta es muy clave y hay que darse el tiempo de efectivamente llegar a una pregunta adecuada. Entonces, nosotros aquí les quisimos poner
múltiples verbos, ¿cierto?, que pueden estar relacionados con el foco de lo que queremos hacer. Si nosotros queremos conocer algo, ¿cierto?, podríamos utilizar verbos como definir, identificar, describir, conectar, reconocer, seleccionar, investigar, contar, visualizar. No sé si ustedes se acuerdan, pero la primera parte, cuando recién nos planteamos como el inicio del desafío de innovación, hablábamos de rediseñar, ese era en el fondo como el objetivo. Se busca que nosotros ya, a partir de la etapa de observación y de comprensión y de ideación, y de observación, logremos, ¿cierto?, definir qué es efectivamente lo que queremos hacer. Queremos conocer, queremos entender, queremos aplicar, queremos evaluar o queremos crear algo. Y ahí, porque recuerden que los desafíos de innovación no son exclusivamente para productos o servicios nuevos. Podemos, ¿cierto?, pues, también hacer un desafío de innovación para evaluar algo, para aplicar algo que tenemos, ¿cierto?, para entender un fenómeno, para conocer alguna determinada situación. Lo podemos utilizar para investigar, para mostrar algo, para analizar, para comparar, para entender, para negociar. O sea, los desafíos de innovación pueden tener múltiples objetivos, no necesariamente es el diseño de un producto o un servicio. Recordemos que lo veíamos en el primer taller, cuando hablábamos de innovación, que la innovación no solo es aquello, sino que también puede ser una innovación en el cómo yo entrego un producto, que puede ser una innovación, ¿cierto?, de un servicio, que puede ser una innovación en la forma de trabajar, etc. Entonces, acá les quisimos poner estos verbos motivadores que pueden ayudarnos también a ocupar otros verbos sobre el objetivo que queremos alcanzar. Entonces, generalmente la pregunta por el cómo podríamos, ¿cierto?, va planteada. ¿Cómo podríamos? Con un verbo, ¿cierto?, lo llevamos hacia un sustantivo, que es efectivamente lo que queremos hacer, ¿cierto?, y finalmente terminamos con ya un usuario. En el ejemplo que nos mostraba Guillermo, en el que estaba en el fondo como correcto, exacto, teníamos el cómo podríamos, si no me equivoco, era rediseñar. Diseñar un instrumento de inversión para jóvenes. Diseñar, en el fondo nuestro sustantivo sería el instrumento de inversión, y tenemos el usuario. ¿Cuál es nuestro usuario? Los jóvenes. No es un instrumento de inversión para toda la población, sino que yo me voy a centrar específicamente en los jóvenes. Y ahí es donde en el fondo tenemos una pregunta que está adecuadamente planteada y que nos invita, y que es lo que comentaba Guillermo antes, que no es tan amplia como para decir, oye, es demasiado complejo abordarlo, es tan amplio que no sé por dónde partir para empezar a pensar en una solución a esta problemática, y me confunde, ¿cierto? O es tan específica que no me da margen para ni siquiera ponerme creativo con una solución porque ya me la está dando. Fondo, tiene que ser una pregunta lo suficientemente amplia y lo suficientemente específica para que no me confunda, pero que tampoco me coarte mi creatividad y mi capacidad de generar ideas y posibles soluciones. Entonces, nosotros queríamos motivarlos, como estamos de tiempo, nos queda un ratito, a que volviéramos al ejemplo anterior, donde teníamos este desafío, ¿cierto?, del empresario turístico, que ahora lo que nosotros queremos hacer, como imagínense que nuestro foco, a grandes rasgos, es apoyar, ¿cierto?, a el gremio turístico de la región de los ríos, a los empresarios turísticos de la región de los ríos, de alguna manera. Y queremos generar, y somos una empresa consultora, que queremos apoyarlos en este momento difícil, y queremos apoyar su reactivación. ¿Cómo podríamos plantear ese desafío? ¿Cuál podría ser nuestra pregunta, nuestro cómo podríamos? Y las y los invitamos a plantear preguntas. Lo vamos a hacer de nuevo de manera incógnita. Guillermo nos va a poner ahí de manera incógnita. Y planteemos preguntas, y en conjunto vamos definiendo si la pregunta está en el punto justo, o es una pregunta quizás demasiado amplia, o es una pregunta quizás demasiado específica. Entonces, libremente
podemos ir generando un cómo podríamos, ¿cierto? Y recordemos el ejemplo como que está en el fondo en la perfección, ¿cierto? De que dimos antes, que era cómo podríamos diseñar un instrumento de inversión para jóvenes. Exacto. Quizás lo podríamos dejar como, lo voy a escribir acá para que nos quede como ejemplo. Lo vamos a dejar ahí como ejemplo. Y la idea es que pudiéramos tirar preguntas libres sobre este desafío que está muy amplio, ¿cierto? Que es en el fondo cómo podríamos apoyar, y ahí los dejo libres para poner el verbo, ¿cierto? ¿A través de qué? A los empresarios turísticos de la región de Los Ríos. Denle, por favor, recuerden que no hay pregunta mala, no hay opinión mala, y si es necesario que los apoyemos para ir acotando de mejor forma la pregunta, lo vamos a hacer. Para eso tenemos el cómo y el por qué. La idea es aprender a hacerlo. Ojalá se animen, porque la gracia es practicar también, en el fondo, y que en conjunto, imaginémonos que nosotros somos un equipo de trabajo, que somos esta consultora, ¿cierto?, que está buscando de alguna manera diseñar algo, ¿cierto?, crear algo, apoyar, ¿cierto?, a este gremio turístico en este momento difícil. Y aquí teníamos las características ya de este grupo. Hagan este ejercicio. Hagan este ejercicio. Plantea automático el cómo podríamos. Y ahí empiecen a ver el trabajo con los verbos. Si se dan cuenta, el mismo ejemplo, lo que estaba diciendo Javi, si la pregunta estuviese planteada desde el cómo podríamos ayudar a los empresarios del sector turístico o de los gremios turísticos de Los Ríos o de Valdivia, eso es extremadamente amplio, porque ese ayudar podría pasar, tomando el ejemplo de un alojamiento, un hostal, que era el ejemplo con el que trabajamos en el mapa de contexto. Esa ayuda podría pasar hasta porque le ayude a hacer aseo a la persona. Entonces tengo que acotarla. Ender aquí nos mandó un ejemplo que lo voy a escribir, pero no lo vamos a liberar, lo voy a escribir en el mural y no lo vamos a liberar todavía, cosa que los que quieran seguir poniendo de manera privada puedan hacerlo. Yo lo voy a pegar. Ender, ¿puedes mandar más? La idea no es centrarse en un solo cómo podríamos. Puede haber varios cómo podríamos. La idea es que el proceso también de esta metodología, del cómo podríamos, se vaya generando una depuración. Aquí, sabes que este o estas son los mejores cómo podríamos. No solo uno. Aquí es donde tienen el espacio también para ser creativos. Acuérdense de una de las preguntas que yo les dije, que es la que a mí más me gustaba. Si fuésemos magos, ¿cómo podríamos?
dentro de un componente de realidad, obviamente. Yo estoy anotando una que llegó ahí en modo directo. Ya, perfecto. Ender ahí está muy motivado. Nos mandó otra. Vamos a dar unos minutos para ver si se animan las y los demás. Y después las comentamos. Recuerden que aquí no hay pregunta buena, pregunta mala. Así es el desafío. O sea, si fuera tan sencillo plantear la pregunta correcta, no existiría esta metodología ni esta herramienta, ni tampoco necesitaríamos tener a nadie al lado para hacerlo. Como no es así, como sí es complejo, como es importante además, es positivo siempre hacerlo y tirar las preguntas sobre la mesa. Recuerden que se los dijimos al principio que esta metodología nos obliga y en el fondo nos pone como incentivo que cualquier idea, cualquier cosa que nosotros queramos decir, plantear, que se nos pase por la mente, debiera quedar escrita. Independiente de que nos parezca tonta, que nos dé vergüenza, o que seamos tímidos, o que no creamos que sirve, todo finalmente contribuye a esta generación de información. Por lo tanto, libremente escriban sus post-it. Además que recuerden que estamos en modo privado, así que la participación es absolutamente anónima. Vamos a dar 2 minutitos y trabajamos sobre las que ya están planteadas. Ya, trabajemos sobre las que se han generado. Saco el modo privado. Ajá. Se fue el modo privado. Ya, perfecto. Se fijan, arriba quedó el ejemplo, que lo voy a tratar de destacar de otra manera para que no, ahí Guillermo lo está moviendo, para que no nos interrumpa. Vamos por parte y en conjunto, y aquí nuevamente repetimos, no hay pregunta ni buena ni mala, ni juicio bueno ni malo. Entonces, en conjunto vamos analizando cada una de estos planteamientos del cómo podríamos, y en conjunto vamos definiendo si están en el fondo muy amplias o muy específicas, o vamos por lo correcto. La primera que tenemos dice, ¿cómo podríamos dar seguridad a los usuarios y proveedores de servicios turísticos de manera que se permita su apertura? Acá me gustaría dejar el micrófono abierto o los comentarios abiertos para que en conjunto definamos si estamos bien, está muy amplia o muy específica. Nos invita a la innovación en el sentido de buscar soluciones, de buscar ideas, o nos limita. O al revés, o es muy amplia que nos dice, ¿pero qué? ¿Qué es lo que podríamos dar de seguridad? Es válido que nos hagamos la pregunta, ¿cómo podríamos dar seguridad a los usuarios y proveedores de servicios de manera
que se permita su apertura, que nos preguntemos cómo se piensa una posibilidad para esto. Porque aquí hay varias variables que uno va a tener que analizar, y con elementos que están dentro y fuera del control de uno mismo como empresario o como consultores que estamos guiando en el ejemplo en este proceso. ¿Podríamos dar seguridad a los usuarios y proveedores de servicios? ¿O es algo que está tan ajeno que es difícil que lo podamos abordar nosotros? ¿No hay opinión? La participación está escasa. Entonces, vamos nosotros guiando ¿Ya? el análisis. Si pensamos en cómo podríamos dar seguridad, a primera vista pareciera ser quizás muy amplio, porque esa seguridad, ¿a qué refiere, cierto? ¿O qué aspecto del negocio es al que queremos dar seguridad? Y lo segundo que yo logro ver, que no sé si lo comparten, porque aquí recuerden que los comentarios son libres y no hay comentario ni bueno ni malo, ni opinión buena ni mala. Usuarios y proveedores de servicios turísticos, pareciera ser que ahí tendríamos en el fondo dos clientes, dos públicos, digamos. Claro, ahora, y aquí, dado el análisis, perdón, no el análisis, disculpen, dada la diversidad del sector turístico, pudiese ser bueno que uno acotase esto, no solo en el punto que dice la Javi, sino también servicios turísticos. Es diferente el servicio, dada la realidad que tiene Valdivia, por ejemplo, el servicio turístico de uno de los barcos que están en la costanera, de los armadores, a la del hostal, o a la de persona que se dedica al turismo aventura, que es la persona que a lo mejor toma a la gente de los alojamientos y lo lleva, no sé, pues, a Huilo Huilo, o hacen algún tipo de descenso en balsa, en Pangui. Ahí uno debería ser capaz de empezar a acotar, tanto por los usuarios y proveedores, como por la especificidad del cliente, dado, en este caso específico, la diversidad de servicios turísticos, que incluso puede calificar los servicios de transporte turístico, esta gente que simplemente a veces te traslada de un lugar a otro, en ciertas condiciones, obviamente. No es como una micro o un taxi o un Uber que uno toma habitualmente. Claro. Entonces, quizás de primera mirada podríamos decir que quizás está un poco amplia la pregunta. Nos vamos a ir con una segunda que llegó de manera interna, que dice, ¿cómo podríamos diseñar una aplicación para el sector turístico? ¿Qué opina el equipo? Estamos imaginándonos que somos un equipo aquí de trabajo conjunto. ¿Está bien? Claro. ¿Está muy específica o está muy amplia? Tenemos el cómo podríamos, el verbo sería diseñar, ¿cierto? Tenemos ya una respuesta que es una aplicación para el sector turístico. ¿Nos abre la mente a buscar ideas o nos limita o nos confunde por su amplitud? ¿Puedo opinar? Pues, Es que automáticamente ya te estás centrando. Te estás centrando, te dice, con el ejemplo de la billetera de cuero. ¿Cómo podríamos diseñar la billetera de cuero? Aquí estás diciendo al tiro qué es lo que hay que hacer. estás dando la solución. Estás dando la solución. Estás diciendo automáticamente es la aplicación. Ahora, pensemos, y a lo mejor ahí alguien nos podría comentar por interno, te podría comentar directo por interno, qué es lo que pensó la persona cuando dijo diseñar una aplicación. ¿A qué te refieres?
Porque, ¿cuál es el objetivo del diseño de la aplicación? Generar publicidad, posicionamiento, que me ubiquen, o que esta aplicación me significase traer más clientes. Ya, perfecto. O que esto me permitiese abrir a lo mejor a un nuevo servicio que yo puedo tener dentro del sector turístico, aparte del de alojamiento, por ejemplo. Ujú. Entonces, podríamos decir que esta pregunta tiene un componente muy específico y a la vez algo quizás muy amplio. Ahí Ender estaba justo haciendo la misma apreciación. Dice, ¿a qué sector? ¿Para qué es la aplicación? ¿Cuál es el objetivo? Exacto. Era lo mismo que tú nombrabas en el fondo. O sea, ¿de qué? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Con qué fin? ¿Cierto? Un poco volvemos ahí al para qué también. Claro. Y aquí, mire, aquí sale súper bueno el ejemplo. Permiso, voy a mover la pregunta. Y voy a tirar esta para arriba. Esto no significa que esté validando la otra. Pero aquí viene la pregunta correcta y Ender, en base a lo que nos estabas preguntando antes. ¿Cómo podríamos diseñar una aplicación para el sector turístico? ¿Por qué necesitamos una aplicación para el sector turístico? Esto me puede llevar a generar la pregunta correcta. Si me permites. Claro que sí. Pues. Hay un ejemplo que estamos viviendo que es Israel. Israel está generando un pasaporte verde. Con el pasaporte verde, tú puedes acudir al cine, a eventos públicos, etc. Ese pasaporte verde es una solución muy, muy específica, pero al mismo tiempo, si se mezcla con algo que, como lo que las preguntas iniciales de cómo podríamos decirle al gobierno que estamos en un hostal, ya hablamos de contexto, que estamos en un pueblo, si quiero ampliar el contexto, que estamos en un barco, que estamos en un XY espacio en el cual generamos, ¿no?, una garantía, pero la garantía es entre los protagonistas para que sea garantía como tal. Me explico, no solamente del prestador del servicio, sino que tú como usuario del servicio tienes que cumplir con una normativa para que entre los dos podamos lograr demostrar que estamos funcionando. No sé si alguien se ha montado en un avión recientemente. El saludo del capitán ahora es, nuestros aviones están dotados con aire de proyección vertical, sin embargo no se retiren las mascarillas. Si vas a hacer escala internacional, hay países que te exigen el escudo facial. Pero a lo que quiero llegar, para no alargar la participación, es que hay una normativa en la que nos ponemos de acuerdo y si tú quieres usar el servicio, la tienes que cumplir. Y una vez la cumples, entras a esto. ¿A qué voy con esto? Que la aplicación puede ser el vehículo de demostración de que estoy cumpliendo lo necesario para ese pasaporte verde. Si lo ubico en ese contexto, puede ser muy específico y puede ser una solución muy bonita al planteamiento inicial. Perfecto. Dado esa lógica, podría ser la pregunta entonces, ¿cómo podríamos dar garantías a los potenciales clientes, turistas que puedan llegar al hostal independiente, si bien de Santiago, del norte, y donde parte de las diferentes soluciones que yo puedo tirar a la mesa, una vez que tengo definida claramente la pregunta de cómo podríamos, es el desarrollo de una aplicación con todas las especificidades que nos estás dando? Es parte. Ahora, lo que quiero significar acá, lo voy a reflejar con esta reflexión. COVID-19 no se va a acabar jamás. Exacto. Como hay polio. El polio está erradicado en el mundo y sin embargo hay casos que existen. Y más aún, después de COVID-19 vendrá COVID-20. No sé cómo se va a llamar, pero simplemente sí, para entiendo el ejemplo. Entonces, lo que tenemos que generar es una especie de comportamiento, una especie de protocolo que permita
Y ahí viene el cómo podríamos, pero colectivo. No es un trato para el proveedor del servicio, que solo le corresponde a él. Es un convenio entre partes. Y en todo caso, proveedor y usuario nos ponemos de acuerdo y le demostramos al gobierno que tenemos este protocolo. Por consiguiente, permítanos operar. Hoy entró en discusión si se alargaba el poder especial Sí. por catástrofe. Estado de excepción, sí. Sí. Y va a continuar, pero va a llegar el momento en que van a decir, epa, la ley, el privilegio constitucional del libre albedrío, de la libertad de circulación, en algún momento se va a imponer. Y créanme que la solución no es la vacuna por entero. Sí. Nuestra vida cambió y si Sí, no sí, se lo entiende. asumimos, estamos mal. Y por eso es tan relevante el contexto ahí, Ender, porque uno puede decir, como esto no se va a acabar, no va a desaparecer, como tú bien dices, el COVID, no podemos vivir en un estado de excepción eterno. Entonces, claro, ahí uno tendrá que empezar a plantear alternativas, el cómo podríamos para un montón de cosas aquí para adelante. Pero si nos tenemos que llevar un poco ahora al ejemplo de esto que estábamos hablando, del cómo podríamos apoyar al sector turístico, ¿qué podríamos hacer? ¿Cómo podríamos diseñar una herramienta o una campaña que nos permita aumentar ingresos? Estamos hablando del sector turístico, o que nos permita extender la temporada más allá de febrero, que es cuando se rompe abruptamente por el inicio de clases en la mayoría de los casos. Y ahí yo vuelvo a reseñar que pudiese ser una alternativa el desarrollo de una aplicación. Puede ser otra alternativa el desarrollo de estos protocolos que tú mencionas, como que me parece genial, como una especie de acuerdo donde yo, entre proveedor y usuario, le estoy demostrando al gobierno, mira, soy seguro para que o vengan a comprar o vengan a alojar a mi hostal, y así pueden surgir un montón de ideas. Claro, y en el fondo, en esta pregunta, lo que Muchas gracias, Ender, entre paréntesis. sí, lo que nos lleva es la palabra aplicación, es la que nos, entre comillas, coarta la creatividad, porque nos da la respuesta antes de haber analizado o tener muy claro el problema. Es que yo creo que cómo podríamos, hay un sinfín. Entonces Sí. la idea es priorizarlo. Entonces es partir del cuadro anterior para ver cuál es el segmento que más me interesa. Y en este momento, o pueden ser retos o puede ser el entorno, porque el entorno me está dominando. Entonces, si empiezo en cada cuadrante, yo debería estar haciendo una cantidad de cómo podríamos Exacto, eso es, así es. ilimitada. Es tal Ahora, cual. el tema es priorizarla al punto de cuál es la más importante o cuál es la primera que debo atacar. Y para un hostal, que es el ejemplo que estamos abordando, pues mira, la permisología y el poder ingresar, para mí, ¿cómo podríamos generar un pasaporte verde demostrable en comportamientos del usuario y del proveedor a través de una aplicación? Podría ser un cómo podríamos interesante. Efectivamente. Pero eso que tú me estás diciendo, Ender, es lo que viene en la etapa siguiente, en la etapa de idear. Porque aquí nosotros tenemos que... Guillermo, mira, baja un poco la matriz. ¿Sé dónde vas? ¿Sé dónde vas? Ahí, si ustedes se fijan acá en en el número 3, nos dice ahí, evaluemos las preguntas más relevantes que surgieron del cómo podríamos. ¿Cómo podríamos? Por lo tanto, ahí es justamente lo que dice Ender, podríamos plantear 8.000 preguntas y Exacto. después debiéramos ser capaces de clasificar y decir, mira, de estas 10 que surgieron, las más relevantes y las que nos atañen, quizá poniéndonos en el ejemplo, como empresa consultora, no como entidad de gobierno, ni como
no sé, entidad bancaria, sino que como empresa consultora, que lo que está dentro de nuestro ámbito, son estas preguntas que son más relevantes. Exacto. Y ahí, luego de ese ejercicio, seleccionamos cuál va a ser el desafío. Y como tal cual tú dices, cada una de esas preguntas podría plantearse en un desafío de innovación que nos llevara hasta un prototipo y un testeo. Así es. Y la gracia de esto es que yo podría llegar hasta el testeo y darme cuenta de que la verdad no era el desafío correcto y puedo volver a este punto donde tenía todos mis cómo podríamos y podría tomar otro de estos cómo podríamos y llevarlo de nuevo hasta un testeo hasta llegar Exacto. al correcto. Por Así eso es, tal cual. estuvo perfecto el análisis que hiciste y no hiciste la pega, porque Sí. efectivamente esa es la gracia, que yo podría tener 8.000 preguntas, pero la gracia está en llegar a seleccionar cuáles son las más pertinentes a mi negocio, ¿cierto? A lo que nosotros estamos planteando, a nuestras capacidades, la factibilidad, la usabilidad, el deseo de mi usuario, y luego me voy a esta selección y podría, con cada una de ellas, llegar hasta un prototipo y testeo. Así Así que es, tal cual. es exacto lo que tú planteabas. Muchísimo. Lamentablemente nos quedan 3 minutos, pero estaba interesante el ejercicio. Pero lo que quisimos mostrarles con Guillermo es esta herramienta que, como vimos aquí, podemos estar horas discutiendo. Por eso siempre, y también lo mismo para ustedes cuando la realicen con su propio equipo o con su gente sobre sus ideas de negocio, lo que ustedes quieran plantearse como desafío, es tener la claridad del tiempo que tenemos. Y siempre hacer esa presión del tiempo, porque literalmente uno puede estar 2 días con este cómo podríamos. Y lo más interesante es que es tratar, ¿cierto?, de ir adecuando, ok, nos parece que esta pregunta quizás apunta más hacia lo que efectivamente queremos alcanzar, y vamos haciéndonos esta pregunta si es que está muy específica o si es que está muy amplia del cómo, del por qué, hasta llegar a alguna que mayoritariamente nos gusta a todos. Y una manera de discernir cuál es la que nos vamos a quedar es que todo el equipo esté de acuerdo. Esa es una de las metodologías que se utilizan para decir, oye, quedémonos con esta pregunta que nos motiva, me llama a pensar, a crear soluciones, a idear. Y todo el equipo dice, ¿sabes qué? Esta pregunta a mí me motiva, me gusta, me llama, nos quedamos con esa. Esa es una manera de definir cuál va a ser la pregunta que nos va a invitar a la siguiente etapa. Una consulta. ¿Estas herramientas del Toolbox nos las van a facilitar? Las tenemos disponibles Sí. a través del libro, podríamos perfectamente facilitárselas, está difícil el cómo, podríamos quizás idearlo nos dejas planteado el desafío, Ender, y lo podríamos comentar con Catherine a ver cómo quizás podríamos... ¿Cómo podríamos? Entonces ya estamos de acuerdo todos que las haremos, entonces. Genial. ¿Cómo podríamos exactamente? Genial. Vamos a hacer un desafío para ver cómo les hacemos llegar las herramientas. De Genial. todas maneras, Ender, si te interesa, tú pones en internet mapa de contexto, how might we en inglés, o cómo podríamos, y te van a aparecer al tiro los templates. Exacto. Por si acaso, están súper disponibles. Súper. Con eso vamos terminando. Catherine, la veo que está al teléfono, pero les agradecemos la participación. No sé si hay más preguntas, si tienen alguna duda, algo que les quedó ahí en carpeta. Recuerden que la próxima semana nos vamos con ya la fase de la ideación, que tiende a ser la más entretenida. Exacto. Porque ahí es donde uno empieza a volar, la mente. Pero recuerden, es fundamental esta etapa. Tener claro el cómo podríamos para llegar a eso. Catherine, no sé si quieres agregar algo, ya estamos terminando. Lo siento, me vinieron a ver. No, muy interesante el taller, ahí traté de seguirlo lo más que pude. Muchísimas gracias igual por la participación de Ender, ahí súper activo, los que participaron igual. Una tarde súper calurosa, así que se agradece que se puedan conectar. Vamos cerrando entonces. ¿Alguien quiere decir algo ya para finalizar? Motivarlos a que nos veamos la semana que viene. Si será posible difundir, Catherine, de alguna forma, previo al taller de la semana que viene,
que ojalá la gente pudiera darle una mirada, aunque sea adelantando los videos en YouTube, sobre todo la parte de el problema, la comprensión del problema, cliente y del punto de vista. Sí, súper. O sea, generar una difusión sería súper bueno. Claro. Ujú. Sí. Sí, nos podemos Sobre poner de todo si es acuerdo que hay igual. gente que se va a sumar por primera vez. Claro. Sí. De todas maneras, como la próxima semana pasamos como a la segunda etapa del ciclo, que ya es la ideación, igual vamos a hacer un contexto y un Eso. mini resumen de la etapa anterior para que podamos embarcarnos no tan abruptamente en la ideación. Claro, sí, igual ha sido harto contenido, ya cuarto taller, mucha información. Sí, estamos como en una clase universitaria ya. Sí, van a salir expertos. Ya, entonces, nos Nos vemos el martes. próximo martes y súper buena idea, Guillermo. Ahí vamos a enviar el resumen de todos los contenidos. Un gusto de verlos a todos. Nos vemos. Que estén muy Que bien, estén muchas bien. gracias. Chao. Gracias, chao.